Continuamos aquí en Para Toda Mujer y vamos a continuar hablando de esto del HPV que nuestra odontóloga Doris Jordá estuvo hablando en el bloque anterior. Estamos con la doctora Florencia Coronel. Doctora, un gusto tenerla en nuestro programa. Muchísimas gracias. No, gracias por la invitación. No, por favor. Doc, bueno, vamos a ampliar un poquito esto del HPV. ¿Cómo lo podríamos definir? Porque la doctora Doris Jordá estaba hablando específicamente de todo lo que es el HPV bucal también, en la parte bucal, cómo nos afecta. Bien. Bueno, recordemos que este virus del papiloma humano, o HPV, o VPH también conocido, sí, como muy bien decía la doctora, es un virus que hay más de 100 genotipos y muchos de estos tienen predilección por todo lo que son mucosas. No solo de la parte bucal, sino también de la parte genital. Bien. Entonces estas mismas verrugas que ya hablaba en la boca, también existen en la parte vaginal. Y toda la zona perianal, ¿no? Toda la zona del perinel, toda la zona genital, tanto del hombre como de la mujer, del varón y de la mujer. Y es importante porque el virus del papiloma humano está relacionado, no todos los genotipos, sino genotipos específicos, están relacionados con lo que es el cáncer de cuello de útero. Este virus, como tiene predilección por estas células especiales, sobre todo las de transición, que son las que las mujeres tenemos entre el cuello del útero y el útero, tienen predilección por estas células, pueden transformar estas células en malignas. Entonces se dice que el HPV, algunos genotipos específicos, son productores de cáncer de cuello de útero, son los que originan el cáncer de cuello de útero. Ahora sí, no todas las mujeres que tienen un HPV van a tener un cáncer de cuello, eso depende mucho también del huésped, cómo esté la persona, de su inmunidad, de cómo se desarrolla el virus, del genotipo del virus, pero si eso progresa y uno no se hace los controles, por ejemplo un Papá Nicolau, ¿sí? Puede progresar y llegar a la malignidad, a un cáncer de cuello de útero invasivo, que es muy frecuente en la mujer, ¿no? Bien, doctora, ¿y cómo se contagia este virus del HPV? Recordemos que este virus es de transmisión sexual, entonces se contagia por la vía sexual, ¿no? Y por el contacto. Bien, solamente entonces por la vía sexual. Por lo general es la vía sexual. O sea que con la prevención sería a través de un profiláctico, del preservativo. Sí, el virus del HPV es mucho más pequeñito quizás que el virus del VIH, pero también es útil el preservativo siempre en todas las relaciones sexuales, no solo para protegernos del HPV o del HIV, sino de todas las enfermedades de transmisión sexual, así que siempre el uso de preservativo es lo primordial en las relaciones sexuales. Bien. Vamos a seguir viendo la segunda parte, ¿le parece?, de la doctora Doris Jordá, lo decimos bien, acerca del HPV y las consecuencias en esto que tiene que ver también con el cáncer bucal. Bueno, procedo a leer la biopsia. Una vez realizada la extirpación de la lesión, se envía al anatomopatólogo. La biopsia dice lo siguiente: papiloma escamoso con toque viral, pequeños focos de células infectadas con HPV. Otra lesión benigna, tenemos el condiloma acuminado. Cuando hablamos del condiloma acuminado, hay una característica en ellos, y es que sus bordes son irregulares, así como su superficie externa. Se dice moriforme, forma de mora. Aquí tenemos que tener en cuenta que se van a localizar en paladar duro, paladar blando y en la úvula. También en lengua. Los responsables de esta lesión son los virus del papiloma humano, cepa 6, 11, 16 o 18, que ya es de mayor riesgo. Por último, vamos a definir otra lesión benigna y en ella tenemos la enfermedad de HEC o papilomatosis proliferativa, y en este caso decimos que esta lesión se presenta fundamentalmente en jóvenes, en niños y sobre todo en el norte argentino, en comunidades aborígenes. ¿Cuáles son las tipos de cepas del HPV que van a producir esta lesión? Son la 13 y la 32. A la clínica, ¿cómo se presentan estas lesiones? Como pequeñas lentejas que miden aproximadamente 2 milímetros, son aplanadas, de color rosado, semejante al de la mucosa normal, y se agrupan para formar focos o placas. Su tratamiento también es quirúrgico.
¿Por qué decimos que todos los tratamientos de estas lesiones benignas deben ser quirúrgicos? Como prevención para evitar otras de mayor complejidad. Cuando decimos de mayor complejidad, hablamos, por ejemplo, de la leucoplasia verrugosa, hablamos de un carcinoma verrugoso, es decir, de un cáncer de baja malignidad, o bien de un carcinoma epidermoide, es decir, de un verdadero cáncer bucal. Continuando, vamos a decir, dentro de las lesiones premalignas está la leucoplasia. Ya la definimos y dimos un micro de lo que es una leucoplasia. Dijimos que era una lesión blanca, una placa blanca, una mancha blanca, que podía transformarse en maligna. Esto es según la Organización Mundial de la Salud. Nosotros nos llevamos también por la clasificación del Dr. Greenspan, donde la clasifica desde la parte clínica y de la parte histológica. La clasificaba en grado 1, era una placa. En grado 2 ya había una queratosis, había un aumento de volumen y en la clase 3 una verrugosidad. Esta es la leucoplasia que hay que cuidar. Cuando aparece este tipo de lesión, se debe retirar la leucoplasia y hacer su estudio anatomopatológico. ¿Qué cepa vamos a investigar de esta lesión? De una leucoplasia verrugosa proliferativa. Vamos a investigar las cepas de alto riesgo, que son las 16 y la 18. Es decir, la leucoplasia verrugosa sería una lesión plana o ligeramente elevada, con un blanco, pero a diferencia de la 1 y 2, este es un blanco brillante, un blanco húmedo. ¿Para qué se la debe retirar? Para evitar, como yo he dicho, lesiones mucho más complejas, como sería el carcinoma verrugoso o bien el carcinoma epidermoide, es decir, dos tipos de cáncer bucal. Bueno, por último diremos que podemos evitar, tratando a estos virus que necesitan una puerta de entrada, un trauma, una erosión, y evitar que se transformen en un carcinoma verrugoso o bien llamado papilomatosis oral florida. ¿Qué significa? Son múltiples papilomas a los cuales se los debe retirar y luego hacer el estudio, investigar la cepa 16 o 18. Si bien es un cáncer bucal, es un cáncer de baja malignidad. ¿Por qué? Porque su crecimiento es lento, es decir, no invade los tejidos subyacentes, pero no por eso no puede invadir. Entonces, el tratamiento es quirúrgico y la investigación a qué tipo de HPV corresponde, 16 o 18. Bueno, y por último, vamos a tener el carcinoma, el cáncer bucal, donde este ya ha atravesado la membrana basal, ha atravesado el epitelio y va a difundirse a través de los vasos linfáticos. Prevención. ¿Cómo podemos prevenir? Primero, cuando hay una mancha, una erosión, una úlcera, concurrir al odontólogo. No dejemos que se puede curar, que se puede reparar solo. Es importante la visita al odontólogo. Segundo, los traumas, tanto erosión, úlcera, también concurrir al odontólogo, investigar la causa. Situaciones como, por ejemplo, donde el paciente bebe, fuma, son traumas químicos, es decir, irritantes químicos. Bueno, la prevención es fundamental, la visita al odontólogo y cuando se presenten este tipo de lesión es fundamental la biopsia para conocer la cepa de este tipo de virus que está provocando la lesión. Muchas gracias a la doctora Doris Jordá y seguimos nosotros hablando sobre este mismo tema con la doctora Florencia Coronel, que ella es médica de familia y también es la jefa del programa de inmunización de aquí de la provincia. Doc,
El tema de la vacunación, ¿cómo es? ¿Está incorporado esto ahora en el calendario? Sí, recordemos que en realidad la vacuna contra el HPV o el virus del papiloma humano está incorporada en calendario desde el año 2011. Recuerda que hemos empezado con las niñas, solamente con niñas. 11 años. Exacto, que nacieron a partir del año 2000, sí, cuando cumplieron 11 años. Entonces, 2011-2012 comenzamos la vacunación contra el virus del papiloma humano. En ese entonces usamos la vacuna que era bivalente, solo protegía 2 cepas de estas 100 que tiene la HPV, únicamente 2. 2, que son la 16 y las 18, sí, pero esas 2 cepas se saben y está estudiado que son los 2 más frecuentes productores de cáncer en la mujer de toda América Latina y por supuesto de todo el mundo, ¿no? Bien. A partir del 2014-2015 se incorpora la vacuna cuadrivalente, ¿sí? Bien. También al calendario reemplazamos la que estábamos usando. ¿A partir de qué año me dijiste? 2015-2014 Bien. empezamos con la cuadrivalente, que además de la 16 y la 18, que son los primeros causantes de los cánceres de cuello de útero, se incorpora la cepa 6 y 11. Estas 2 cepas no son malignas, son cepas que producen solamente verrugas, pero que son muy recidivantes, que quiere decir esas verrugas genitales que uno se las extirpa y vuelven a aparecer y vuelven a aparecer. Por más de que uno saque las verruguitas, Exacto, vuelven a salir. Entonces son muy molestas, por eso la importancia de vacunar también con estas 2 cepas. Bien. Más. Y este año, 2017, se incorpora la vacunación para varones, ¿no? En cuanto a la equidad de género, la igualdad de género, perdón, sí, que tanto hablábamos, sí, y para lograr lo que se llama también el efecto rebaño. Protegiendo a los varones, vamos a evitar el contagio a las mujeres y vamos a proteger más a nuestras mujeres contra el cáncer de cuello de útero. Recordemos, es una enfermedad de transmisión sexual, los 2 protegidos, hay más protección para las mujeres, exacto, porque son las que más sufren con esta enfermedad, que son el cáncer de cuello de útero, ¿no? ¿Y el hombre qué consecuencia le trae? Acuérdate que la que estamos usando, la cuadrivalente, sí, protege las verrugas. En los hombres sí es más frecuente las verrugas genitales. bien, Y al ser muy recidivantes y que vuelven a aparecer, son muy molestas toda la zona del pene y la zona perianal. Entonces sí, es muy importante vacunarlos. Si bien también existen cáncer de pene por el virus del HPV, la frecuencia es muy baja, pero también los va a proteger, y de algunos cánceres orofaringeos, como hablaba la doctora, ¿no? De la zona de la boca. exactamente. Entonces, la vacuna tiene una alta protección, es muy segura. Ya se aplicaron más de 8 millones de dosis en el país. Recordemos que hace mucho que venimos vacunando, ¿no? Desde casi el 2011 hasta la fecha, más de 5 años sí, que se viene vacunando. Es una vacuna segura, ¿cuántas dosis? muy efectiva. Para las nenas que tienen 11 años, de repente, ¿es la primera dosis? Después, ¿cuál es la segunda y la tercera? Bueno, ahora son 2 dosis. Bien. ¿Sí? A partir de que estamos usando la cuadrivalente son 2 dosis. Bien. Una se pone ahora y la otra a los 6 meses de esa primera dosis. Es Bien. importante completar el esquema, si no, no vamos a estar protegidos. Bien. Si por algún motivo la niña o ahora el varón no se ha vacunado y ya ha cumplido, por ejemplo, más de 15 años, porque sí, acordate, si hemos empezado para las niñas que nacieron en el año 2000, hoy puede haber chicas que ya tienen 16 años, claro, ¿sí? Entonces, y por algún motivo no se vacunaron, no accedieron a su vacuna, después de los 15 años se tienen que poner 3 dosis. Cuanto más grande es el niño, menos efectiva es la vacuna. Bien. Entonces, por eso necesita una dosis más. Y esta se pone 0, 2 y 6 meses en el caso de que no haya sido vacunado correctamente a los 11 años, que es la que indica el calendario nacional de vacunación. Vacuna HPV, 11 años, a partir de este año, varones y mujeres, 2 dosis, una hora y otra a los 6 meses. Clarísimo entonces, o sea que, ¿y en dónde se pueden colocar estas vacunas? Las vacunas están, por supuesto, son del calendario nacional, Están obligatorio y gratuito, claro, como siempre decimos, en todos los centros de salud, en todas las UPAs. La provincia estábamos utilizando la estrategia de vacunar en escuelas, porque es un grupo de edad que no accede, claro, a la UPA, los adolescentes no van a la consulta, no les gusta, entonces es mucho más práctico operativamente ir a una escuela, vacunar a todos juntos, ahora varones y mujeres, así que vacunamos a todos, no solo con la vacuna contra el HPV, sino recordemos que a los 11 años está la triple bacteriana acelular, difteria, tétanos y tos convulsa, en el calendario hace muchos años, y este año se incorporó al calendario también meningococo cuadrivalente, una única dosis a los 11 años también. Entonces, o sea que a los 11 años, 3 vacunas, varios pinchacitos para 3 vacunas
mucha protección, mucho cuidado y están gratuitas, así que hay que seguir completando el esquema de los adolescentes. Doc, ¿y qué pasa con los adultos y el HPV, el tema de la vacuna? Bueno, el calendario, lo que es el Programa Nacional de Vacunación, en lo que es la normativa, solo indica a los niños de 11 años y las niñas que nacieron, los varones nacidos a partir del 2006, son los que este año cumplen 11, y las niñas nacidas a partir del año 2000, o sea que son los que se deberían estar vacunando. Todavía no hay indicación en los adultos de cualquier grupo. Sí el Programa Nacional tiene como normativa vacunar varones y mujeres de 11 años a 26 años que tengan VIH o trasplantados. Estos dos grupos especiales pueden acceder a su vacuna con la indicación del médico. Bien, perfecto. Y de repente, en forma privada, en forma particular, una mujer, yo digo, bueno, me quiero vacunar contra el HPV, ¿esa vacuna va a ser, me va a dar resultado? ¿A mí puede prevenirme el cáncer de cuello uterino? Cuanto menos edad, mejor protección y efectividad va a tener la vacuna, ¿sí? Por eso en edades más recientes, lo importante es no haber estado en contacto con el virus, por eso la edad, cuanto antes, menos mejor. edad del inicio de las relaciones sexuales, es importante. Sí nos podemos vacunar, el prospecto de la vacuna tiene definido la edad que se pueden poner si uno la quiera comprar a la vacuna, pero una dice de 9 a 26 años y la otra, que es la bivalente, dice de 9 a 45 años. De que todavía no hay estudios que avalen mayores de edad. Pero quiero recordar una cosa muy importante. La vacuna es preventiva, no es curativa. Si ya tenemos lesión, si ya tenemos el virus, la vacuna no va a ser efectiva. Por eso la importancia de la vacuna es preventiva. Actúa antes. Evita que el virus, ese virus que hablaba la doctora, ingrese y se introduzca a las células y ahí se replique. ¿Sí? Si ya está dentro, la vacuna no va a hacer efecto. Entonces, por eso es la importancia de vacunarnos, vacunar a los niños, a los adolescentes, lo más temprano posible, que a los 11 años es la incorporación del calendario. Bien, Doc, más claro imposible. Muchísimas gracias por estar acá en el programa, como siempre. No, muchas gracias a vos por la invitación. Muchas gracias. Hablábamos con la doctora Florencia Coronel. No hay excusas a vacunar a nuestros niños, a nuestros adolescentes contra el HPV. Momento de pausa en Para Toda Mujer.